Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Estamos en el aire de FM La Tribu y ya estamos conectadas con Luis Campos, que hoy lo tenemos repetido, ya que él estuvo el miércoles acompañando a Chacha Di Persia con su columna La Casta sos vos, pero hoy es un ad hoc de esta columna, ya que se reglamentó ayer, o salió ayer, mejor dicho, la reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases, así que necesitábamos hablar con Luis antes de la próxima columna, sí o sí, porque dentro de 15 días no sabemos en qué situación vamos a estar con esta gente que no para de tirarnos palos por todos lados, ¿no? Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Mailu, ¿cómo va? ¿Cómo andan por allá? Como podemos, estamos, no sé si tengo otra palabra en este momento para describir mi situación, Luis. No, a ver, efectivamente las noticias no son buenas, la reglamentación de la reforma laboral logra algo muy difícil de conseguir, que es empeorar aún más una legislación que ya había salido muy restrictiva desde el Congreso. Recordemos, lo que estamos hablando es de la famosa Ley Bases, que tenía un capítulo que modificaba distintas disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que se conoció ayer, que se publicó en el Boletín Oficial, fue la reglamentación de ese capítulo, que trajo algunas novedades muy importantes, fundamentalmente en el capítulo del Fondo de Cese Laboral, sí, que es esta herramienta que plantea, que impulsa el gobierno nacional para sustituir el régimen de indemnizaciones por despido que se aplica a los trabajadores registrados del sector privado. Es un poco la novedad. Si quieren nos metemos un poco en los detalles de qué fue lo que se publicó ayer en el boletín oficial, pero sí, el título, el spoiler es: logra empeorar algo que ya era bastante regresivo. Sí, el spoiler creo que ya lo venimos teniendo desde el 11 de diciembre, solo que es esto, cada vez es todo peor. Lo que a mí me genera como una gran duda respecto no solo de la reglamentación es qué pasa con esa cautelar que se había metido, o sea, ese gran acto, ¿no?, de la CGT metiendo la cautelar respecto del capítulo laboral de la Ley Bases. ¿Por qué pudo avanzar ahora la reglamentación? ¿Se cayó del todo la cautelar? No, el tema con la cautelar es que fue una medida que impulsó la CGT, también impulsaron las dos CTA, contra el decreto de necesidad y urgencia del 70 del 23, claro. Exacto, el decreto de necesidad y urgencia de diciembre del año pasado, que tenía un capítulo laboral, no únicamente, pero también tenía un capítulo laboral. Esa cautelar todavía está en vigencia, la confirmó la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, ahora está esperando que la trate la Corte, pero el capítulo laboral del decreto de necesidad de urgencia 70 del 23, es decir, el DNU famoso de diciembre del año pasado, sigue suspendido. Claro. Ahora, lo que se reglamentó ayer fue el capítulo laboral de la Ley Bases. Sí. La Ley Bases no está suspendida, fue sancionada por el Congreso, es derecho vigente, y de hecho ya se está aplicando. Por ejemplo, una de las cuestiones que había regulado la Ley Bases era la ampliación del periodo de prueba, que pasó de 3 a 6 meses. E incluso en algunos casos hasta un año se puede llegar a extender. Pero bueno, eso ya está vigente, ya es derecho legal. Cualquier trabajador, trabajadora que hoy entra a trabajar en relación de dependencia está sujeto a un periodo de prueba de 6 meses, claro, no de 3 meses como era con la ley anterior. Lo que está suspendido es el decreto de necesidad de urgencia de diciembre, no la Ley Bases. Pero yo quiero tener un halo de esperanza, Luis, en esta tarde, necesito eso. Si la Corte aprobara lo que sucede con la cautelar, ¿no? O sea, que se apruebe del todo lo que establece la cautelar, ¿no tendría que suceder que vuelva algo para atrás de este capítulo de la Ley Bases? ¿O pueden correr, digamos, las dos cosas igual? Perdón, Mailu, que no esté en una tarde muy optimista. La tarde está hermosa, pero no. Lo que se planteó, el cuestionamiento contra el decreto de necesidad de urgencia, era un cuestionamiento fundamentalmente formal. Es decir, lo que decían tanto la CGT, la CTA, todos los sindicatos que fueron a la justicia contra ese decreto es: estás regulando por decreto algo que tendría que legislarse por ley. Que era muy evidente. Con lo cual, todo indica que la Corte, más temprano que tarde, o más tarde que temprano en realidad, va a confirmar la cautelar y va a dar de baja, va a hacer caer el decreto. Claro. Pero ese argumento formal contra la Ley Base no corre. Claro. Porque la Ley Base es una ley, con lo cual ahí no hay algún ataque formal que se pueda hacer como sí se podía hacer contra el DNU. Así que en ese sentido, no, aun si la Corte dijera que el DNU es inconstitucional, eso no afecta en lo más mínimo al capítulo laboral de la Ley Bases y por ende a la reglamentación que se publicó ayer en el Boletín Oficial.
Bueno, volvamos entonces a ahondar sobre la reglamentación del día de ayer, Luis, ya que me vas a seguir pinchando globos de esperanza. Bueno, está bien, lo voy a aceptar. Bueno, a ver, algo de esperanza para traer a esta tarde. Bueno. El fondo de cese laboral, esta herramienta para sustituir las indemnizaciones por despido, que potencialmente tendría efectos, o sea, podría tener efectos muy importantes, es decir, podría reducir sustancialmente las indemnizaciones por despido, podría establecer que se paguen en cuotas, podría transformarlas en una especie de AFJPs para las indemnizaciones por despido. De hecho, una de las opciones que tienen los empleadores previa negociación colectiva, y ahí voy a ir un poquito a eso, sí. Sería, por ejemplo, en vez de pagar una indemnización por despido, ir depositando plata todos los meses en un fondo común de inversión y que el trabajador, la trabajadora, cuando sea despedido, se lleve lo que hay en ese fondo común de inversión. Algo muy parecido a lo que eran las FJPs en los años 90, pero ahora vinculado a el sistema de extinción de los contratos de trabajo. Sí. Ahora, hoy eso todavía no tiene ningún efecto. Y acá es donde me pongo un poquito optimista. ¿Por qué? Porque toda esta discusión y toda esta reglamentación está supeditada a que haya alguna negociación colectiva entre las organizaciones sindicales y las representaciones patronales. Claro. Es decir, el mejor escenario sería que de aquí en adelante ningún sindicato acepte negociar un fondo de cese, entonces toda esta charla no tiene sentido. Bien. Porque va a seguir corriendo la ley de contrato de trabajo para todos los trabajadores y las trabajadoras. Sí, y después cada convenio dependiendo de la actividad. Exacto, pero si ningún convenio incorpora el fondo de cese, no hay fondo de cese para nadie. Ahora, lo que hace la ley, y acá empieza a ser un poco más pantanoso el terreno, sí, es darle facultades a los sindicatos y las cámaras patronales para ponerse de acuerdo en el reemplazo de esta indemnización, que hoy es una indemnización bastante baja, es un mes de sueldo por año de antigüedad. Es decir, si vos trabajaste 3 años, tu indemnización por despido son 3 sueldos. No es mucho, no es una indemnización muy elevada. De hecho, está dentro de los parámetros regionales. En general, en la región se toma más o menos el mismo parámetro, un mes de sueldo por año de antigüedad. Ahora, ¿qué podrían hacer los sindicatos y las cámaras patronales en la negociación colectiva? Bueno, ahí empieza la letra chica de la reglamentación. Básicamente son 3 sistemas. Un sistema de cancelación individual, que es básicamente darle la oportunidad al empleador de depositar todos los meses en una cuenta, que no se sabe si es una caja de ahorro, un plazo fijo, no se sabe si tiene algún rendimiento o no, no hay ninguna herramienta para garantizar controlar, eso. No, y para garantizar que eso se va a licuar en el tiempo. Imagínate, se reemplaza la indemnización por despido de un mes de salario por año de antigüedad por la obligación de los empleadores de depositar 10.000 pesos todos los meses en una cuenta. Y cuando el trabajador, la trabajadora sea despedida, se lleva lo que hay en esa cuenta. Bueno, ¿quién me garantiza que con el paso del tiempo esa plata no se va a licuar? Porque, por ejemplo, si yo miro los últimos 20 años, y si depositaba lo que era valor de hoy, 10.000 pesos, hace 20 años, y lo seguía depositando todos los meses igual, a la larga era un caramelo, 2 caramelos. Bueno, digo, eso no está previsto en la reglamentación. Habrá que ver qué dicen los convenios colectivos de trabajo. Pero bueno, ese es un tema. Segunda modalidad, fondo de cese propiamente dicho, que básicamente es fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros. Ahí es donde entra todo el negocio financiero, a más no poder. Que también, en lo que consistiría es que los empleadores, y ahora voy a un temita un poquito más polémico, los empleadores deberían depositar en estos fondos plata que se transforma en cuota partes, que eso sí tendría un rendimiento, pero también podría ser un rendimiento negativo. Nuestro país tiene bastantes experiencias de estas herramientas financieras que de un día para el otro se terminan morfando el ahorro de la gente que había depositado. Bueno, tampoco, no hay ninguna garantía de que eso no vaya a suceder. Y la tercera opción, contratar un seguro con una compañía de seguros de las que existen en el mercado para que se encargue de pagarle al trabajador el monto que se establezca en el convenio colectivo de trabajo. Y esto es clave, porque la ley no es que dice, bueno, ahora la misma indemnización por despido la van a pagar el Fondo Común de Inversión, la compañía de seguros, el banco. No, dice, cambiamos de sistema. Y en ese cambio de sistema puede cambiar
la cuantía de la indemnización por despido. Es decir, el convenio colectivo podría decir, mira, yo no voy a decir cuánto dinero se va a llevar un trabajador o una trabajadora a su casa cuando sea despedido. Lo que voy a decir es, se lleva todo lo que está acumulado en la cuenta. Y en la cuenta por ahí está acumulado un monto que es igual al que le hubiera correspondido, según la ley de contrato de trabajo, pero por ahí es un monto mucho menor, o un monto mucho mayor, no lo sabemos. Algo me dice que no va a ser mayor, pero tranquilamente podría ser un monto menor, por ejemplo, porque se licuó por efecto de la inflación en el paso del tiempo. O porque el aporte que iban haciendo los empleadores mes a mes no alcanzaba para equiparar lo que hubiera correspondido según la ley de contrato de trabajo. Así que, primera cuestión, la indemnización por despido puede llegar a reducirse sustancialmente, significativamente, por aplicación de este sistema de fondos de cese. Segunda cuestión, el convenio colectivo puede establecer tranquilamente que los empleadores la van a pagar en cuotas, esa indemnización. Podría ser perfectamente, está dentro de los límites de la reglamentación. Que eso igual es algo que pasa tal vez en algunas actividades laborales, desde lo que yo conozco, que es el mundo de las trabajadoras de casas particulares, a veces, ¿no?, en esa situación de acuerdos frente a un inicio de demanda, igual el planteo que terminan realizando es, bueno, te pago todo esto que me estás reclamando como indemnización, pero te lo voy a pagar en 2, 3, 4, 5 cuotas. Pero absolutamente. Ahora, eso pasa cuando el empleador no cumple, es decir, el empleador no tiene derecho a pagar en cuotas, lo que pasa que entra en un incumplimiento, se termina negociando pagar en cuotas. Claro. Lo que abre la puerta, la puerta que abre la ley, es que ese pago en cuotas ya esté previsto en la legislación. Con lo cual, imagínate, si no pagan en cuotas lo que ya está previsto para pagar en cuotas, vas a ir a la mesa de negociación y vas a decir, mira, el convenio dice 6 cuotas, pero te lo pago en 12. Sí. Digo, claro, sí, es todo hacia a que sea peor, básicamente. O sea, empezás varios escalones más atrás. Y la última, digo, para no abrumar, que es por ahí una de las más polémicas, los aportes, yo vengo diciendo siempre que los aportes son a cargo del empleador. Bueno, podría darse el caso que los convenios colectivos establezcan que el aporte también va a estar a cargo del trabajador. Y esto está previsto en la reglamentación. Dice, los aportes pueden provenir de los empleadores y o de los trabajadores. Con lo cual, hasta podría darse un convenio firmado entre una organización sindical y una cámara patronal que diga que los aportes al Fondo Común de Inversión se van a hacer por mitades. La mitad del empleador, la mitad del trabajador. A ver, así como suena muy absurdo, muy nos burdo. Vamos a pagar la propia indemnización los propios trabajadores, básicamente. Bueno, a ver, el decreto reglamentario se dio cuenta, el que redactó el decreto reglamentario se dio cuenta que esto era demasiado absurdo, entonces dijo, bueno, justo para ese inciso no. O sea, para el resto de los rubros que los empleadores le deben a los trabajadores por aplicación de algún concepto indemnizatorio vinculado a la indemnización por despido, por ejemplo, la indemnización por muerte que establece el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, la indemnización por falta de trabajo del 247, la indemnización por enfermedad inculpable, la extensión del vínculo laboral por enfermedad inculpable, o sea, distintos institutos que están en la Ley de Contrato de Trabajo cuya cuantía se calcula en función de la indemnización por despido. Bueno, lo que dice el decreto reglamentario es, para todos esos otros, los aportes pueden ser conjuntos. Para el despido no. Para el despido solo el empleador. Ahora, para el caso de que el trabajador sea el que se considera despedido porque el empleador no le paga los sueldos, ahí sí podrían ser aportes del trabajador. Algo completamente absurdo e imposible de llevar a la práctica, porque no es que van a hacer una cuenta separadas. Bueno, si es por despido directo por culpa por decisión del empleador, va a una cuenta. Si es por despido por falta de trabajo, va a otra cuenta. Va a ir toda la misma cuenta. Claro, y de ahí van a sacar, exacto. Claro, pero bueno, básicamente te vas a financiar tu propio despido. Espectacular. Tengo 2 dudas que me surgen. La primera es que entiendo que el espíritu de la Ley de Contrato de Trabajo era entender que hay una relación desigual de poder y que el poder lo tiene quien está empleando. Toda esta premisa, por supuesto que en la ley de bases y en el capítulo laboral se lo dejan olvidado, digamos. Sí, a ver, esto que vos decís es importante porque no es un invento de Argentina. No, claro. O sea, esto es un invento de la legislación laboral de todo el mundo. Sí. En todo el mundo la legislación laboral parte de la premisa de considerar que hay dos partes que no están en igualdad de condiciones, que hay una parte que por su posición estructural en ese vínculo es más débil, que es el trabajador, la trabajadora,
Entonces la legislación intenta matizar esas desigualdades, compensar un poco esas desigualdades. Lo mismo que pasa con la legislación en materia de alquileres, lo mismo que pasa con la legislación en materia de defensa del consumidor. Vuelta, no estamos inventando la pólvora. No, claro. Son cosas que existen en muchas ramas del derecho, en todos los países del mundo. Bueno, esta ley no es que rompe del todo con ese vínculo, pero avanza de una manera muy importante sobre esa idea. De hecho, cuando vos escuchás a Federico Sturzenegger, por ahí, no necesariamente el principal ideólogo de todo esto, pero sí el que da la cara. Claro. Su discurso está basado en el argumento, en sostener que somos todos iguales, somos todos libres, y si contratamos, tenemos plena libertad para hacer lo que querramos. Vos fíjate, acá hay un ejemplo muy clarito. Yo le decía, este fondo de cese se negocia por en los convenios colectivos, y después, si se negocia en el convenio colectivo, esto sustituye a la indemnización por despido. Sí. Ahora, muchos empleadores venían quejándose, porque decían, che, yo no despido gente, yo no tengo mucha rotación de personal, ¿por qué voy a tener que hacer un aporte todos los meses a un fondo si yo no despido a nadie? Claro. Digo, me significa un costo mayor que yo no tengo, ¿no? Y no voy a tener, porque yo no quiero despedirme, yo voy a los trabajadores, la razón que sea. Sí. Bueno, ¿qué hicieron para responder a esa demanda de muchos empleadores? Bueno, establecieron que las partes, es decir, trabajadores y empleadores, al momento de firmar el contrato, son libres de decidir si se les va a aplicar el sistema de fondo de cese o si se les va a seguir aplicando el sistema de la indemnización por despido prevista en la ley de contrato de trabajo. Es decir, claro, si un empleador dice, yo no tengo rotación, yo no despido trabajadores, no me interesa esto, le puede decir a cada trabajador que contrata, che, mira, vos vas a laburar acá con estas condiciones, con este convenio, pero el fondo de cese no lo vamos a aplicar. Claro, está regulado por la ley de contrato de trabajo, fin. Sí, y si te despido, vas a cobrar lo que establece el 245 de la ley de contrato de trabajo. Ahora, lo que dice la ley es que eso lo pueden hacer las dos partes, o sea, de común acuerdo. Ahora, sí, pero que en términos reales el trabajador nunca es el que va a tener ahí la posibilidad de decidir, no, me vas a aplicar el fondo de cese, no quiero firmar por esto, pero quiero el trabajo igual. Imagínate, vos aplicás para un trabajo. Claro. Y te dicen, mira, sí, te vamos a contratar a vos, vení. Primer día de laburo. Bueno, estas van a ser tus condiciones, vamos a aplicar el fondo de cese. No, a mí fondo de cese no. Claro. Yo quiero que me rijan por la ley de contrato de trabajo. Bueno, flaco, andá. ¿Qué pasa? Claro, anda tranquilo, sí. Anda tranquilo, ¿qué pasa? Es que sigue. O sea, hay una libertad, una igualdad formal, sí, porque la ley dice las dos partes de común acuerdo, pero en la práctica el único que tiene esa libertad es el empleador. Sin duda. El trabajador toma las condiciones que le impone el empleador, y por eso es tan importante la ley. Por eso es tan importante el convenio colectivo, y que sea obligatoria la ley, y que sea obligatorio el convenio colectivo, porque es un límite para el empleador. Si yo, trabajador, cuando voy a aplicar a un puesto de trabajo, yo tomo las condiciones que me impone el que me está ofreciendo el puesto de trabajo. Claro. Ahora, si fuera por ese empleador, bueno, él me ofrecería el mínimo salario posible, o me ofrecería las condiciones de trabajo más flexibles en términos de jornada, en términos de licencia. Bueno, para eso está la ley, sí, para que el empleador no pueda ofrecerme lo que se le canta. Bueno, en este caso, como había muchos empleadores que estaban quejando de que efectivamente un sistema de fondo de cese les podía generar un incremento de costos y que no querían hacerse cargo, bueno, lo que dijeron va a ser optativo. Si el empleador se quiere bajar, lo puede hacer. Si el trabajador se quiere bajar y el empleador no, bueno, a otra cosa. Bueno, es un panorama complejo. Lo otro que iba a decir antes, no sé si es tanto una pregunta, sino como lo dejo como una reflexión para que nos quedemos para un próximo encuentro que tengamos, Luis, o que tengas con Natacha un miércoles, y es el rol importantísimo que deberían empezar a jugar los sindicatos como parte de quienes van a tener que decir, che, no, o sea, lo que dice la ley bases no lo queremos aplicar a nuestros convenios, queremos seguir manteniendo ese propio convenio y la ley de contrato de trabajo. Ahora, ahí tendrá que ser mucho más importante aún la fuerza de base que pongamos todos los trabajadores para presionar a cada uno de nuestros sindicatos a que no negocien todo a la baja, ¿no? Esto es clave. Si el sindicato no quiere negociar esto, no lo negocia. También es cierto que en algunas negociaciones colectivas, el hecho de que exista la posibilidad de negociar un fondo de cese la pueden piojar. Imagínate un empleador, una cámara patronal que dice, mira, yo no tengo problema en firmarte un aumento salarial, pero si no pones el fondo de cese no te lo firmo. Claro. Y ahí entras en una negociación que es bastante más complicada.
porque no es solo negociar el fondo de cese. Es una negociación que suele incluir otras cuestiones también, por ejemplo, la cuestión salarial. Sí. Así que ahí, a ver, de vuelta, ponerle el foco al papel de los sindicatos me parece clave, me parece que son los actores que van a poder resistir este tipo de iniciativas, y los actores a los cuales en todo caso los trabajadores, las trabajadoras que integramos esos sindicatos, que formamos parte, estemos o no estemos afiliados. Yo siempre invito a todos, a todas a que nos afiliemos a nuestro sindicato, pero me parece que ahí hay un punto muy importante donde si las direcciones sindicales tienen las manos muy libres, el riesgo es bastante mayor. Si hay una activación muy fuerte en los lugares de trabajo, a través de las comisiones internas, de los sindicatos de base, la posibilidad que tengan esas direcciones de firmar fondos de cese muy perjudiciales para los intereses de los trabajadores y las trabajadoras va a ser mucho menor. Pero de vuelta, es algo que se va a definir en el conflicto, en las relaciones de fuerzas. Lo cierto es que ahora el marco regulatorio es bastante más resbaladizo, por ser sutiles. Gracias, Luis. Siempre claro todo lo que nos contás. Vamos a, por supuesto, seguir charlando de estos temas porque esto seguirá siendo foco de debate y de la atención de todos los trabajadores y trabajadoras. Bueno, un beso grande, Maylu. Te mandamos un abrazo. Pasó así nuestro compañero Luis Campos en un La Casta Sos Vos ad hoc en el día de hoy, en este viernes.